nos falta tanto por aprender, por tratar de integrarlos a ellos, ¿no? O sea, de comprenderlos más que todo, ¿no? Por ejemplo, en un jardincito, si estamos y como los otros compañeros también deberían conocer un poquito de eso, de lengua de señas, de tantas maneras que tienen de comunicarse las personas con, no con discapacidad, sino con diferentes condiciones de vida, ¿no? Muchas gracias, Carmen. ¿Alguna otra opinión? ¿Rebeca? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Sí, más que todo en el video nos muestra que nosotros como sociedad no estamos familiarizados, sería la palabra, familiarizados con este tipo de personas neurodivergentes, ¿no? Y en este caso, igual nos pasa en los colegios, ¿no? En los salones, que deberíamos incluir y nosotros también como personas, como docentes, como auxiliares y las demás personas alrededor, aprender un poquito más, así sea las lenguaje de señas, ¿no? El braille y cositas así, estar también familiarizados para poder también transmitir ya sea conocimientos o palabras con las demás personas, ¿verdad? Muchas gracias. Voy a hacer otra pregunta. ¿Quién estaría siendo incluido en este video? ¿Quién está pasando por un proceso de inclusión en el video? Dentro de ese contexto. ¿Carmen? Pues el joven que entró a la cafetería, porque o cafetería, o sí, creo que era una cafetería, ¿no? Que ingresó, yo creo que él. ¿Por qué? Porque cuando él ingresa, vemos que hay personas con discapacidad auditiva, discapacidad visual, talla pequeña. Hemos visto diferentes condiciones, ¿no? Diversas. Pero el que sintió el estrés, el que se sintió confundido, el que no entendía el formato en el cual se iba a comunicar porque no tenía las herramientas, era justamente Luis, ¿no? Luis no sabía cómo comunicarse, pero afortunadamente para él, llegó una persona que le brindó un apoyo para poder comunicarse con la mesera. Fue uno de sus apoyos. Y dos, la persona con síndrome de Down, lo que le dijo, hay que darle la vuelta al menú, que le brindó otro apoyo para que él pueda saber cómo pedir. Entonces, ahí es a donde quiero llegar. La inclusión trata de ver qué apoyo se les va a brindar a los estudiantes para que puedan desarrollarse al igual que sus demás compañeros, respetando sus fortalezas y sus habilidades. Vamos a continuar. Entonces, eso nos hace reflexionar en donde todos somos únicos e irrepetibles, con sus propias particularidades y fortalezas. Como sociedad, debemos aprender a valorar esas diferencias. Y vamos a hablar de la neurodiversidad. Quien nos hace mención de la neurodiversidad por primera vez fue Judy Singer, donde nos habla de que el cerebro humano va a funcionar de diferentes maneras y variaciones, y que eso es muy natural en la mente de las personas. Ella menciona, todos y todas somos neurodiversos, todos. Precisamente porque a pesar de pertenecer a la misma especie, que en nuestro caso es una especie humana, no hay dos cerebros iguales. El contexto en el que vivimos, el lugar donde nacemos, donde nos desarrollamos, donde crecemos, donde recibimos nuestras primeras experiencias, van a hacer que tengamos una forma de crecer y de desarrollarnos de forma distinta. En la neurodiversidad hace la mención de la formación que tiene el cerebro y de los procesos que se van a desarrollar. Establece cómo la conducta humana y el desarrollo de esas capacidades van a empezar a desarrollarse y que esos genes van a empezar a interactuar con nuestro propio material cromosómico, que en temas simples es diferente en cada una de las personas, porque todos tenemos un material genético distinto, que viene de nuestros padres, que viene de nuestra madre, que viene de nuestros antepasados, y que esto va a generar la regulación y la creación de nuestra formación cerebral.
y que va a ir cambiando y va a ir generando redes neuronales conforme vamos creciendo y el contexto en el que nos desarrollamos. Y que estas redes neuronales van a ser susceptibles o se van a desarrollar según los aspectos de nuestro contexto, nuestra alimentación, el cuidado que tengamos y los diferentes factores que van a estar a nuestro alrededor. Porque no se va a desarrollar igual un niño que está en baja pobreza o en extrema pobreza, que no tiene una buena alimentación, que no tiene unos buenos cuidados, que no asiste al médico regularmente para sus controles médicos, a un niño que quizás vive en la ciudad, tiene los recursos económicos para ir al médico, tiene los recursos económicos para tener una buena alimentación. Imaginemos esos dos niños en la misma etapa. Nacieron en el mismo tiempo, en el mismo año, pero se están desarrollando en situaciones y contextos diferentes. Entonces, ¿el desarrollo que van a tener a nivel neuronal será igual? ¿Va a ser igual? No. No, ¿cierto? Entonces, porque todo lo que involucre dentro de nuestro contexto nos va a permitir desarrollar esas conexiones neuronales, las experiencias que nosotros tengamos con nuestro entorno, con las experiencias vivenciales, van a hacer que se vayan generando más conexiones y redes neuronales. Es por eso que nos dicen, en la primera infancia, hasta los 6 o 7 años, los niños son como una esponjita que absorben todo lo que le enseñamos. Porque justamente en esa edad es donde se da la primera poda neuronal. Entonces, por eso aprovechemos, porque en esta edad es donde son como una esponjita que pueden absorber muchas experiencias, muchos conocimientos, y eso es una ciencia probada. Cuando se hablaba de la neurodiversidad, en primera instancia se hablaba del TDAH, del TEA, del TOC, entonces de los problemas de aprendizaje. De ahí, de ese contexto, es que nace el tema de la neurodiversidad. Se les envió unos dibujitos, ¿los llegaron a ver? ¿Se les envió? Sí, se llegó a compartir, licenciada. Gracias, Marlene. En ese dibujito decía, realiza lo que consideres. 5 personas que de repente me puedan compartir qué hicieron con el dibujito, lo llegaron a imprimir. ¿Nadie? Ya, a ver, Alicia, ¿podrías abrirnos tu cámara, por favor, para que nos puedas mostrar? Voy a dejar de compartir un ratito. No, misita, buenas noches. Le decía que no tengo yo los dibujitos. Ah, ya. ¿Alguien lo ha llegado a imprimir? ¿Ha hecho la actividad? A mí no me ha llegado los dibujos. Ok, vamos a continuar entonces. Y les voy a explicar un poquito el contexto de esta actividad. ¿Por qué lo he enviado? Cuando yo he logrado dar algunas capacitaciones o charlas mostrando ese dibujo, que en su momento también hace unos meses atrás, cuando recibí una charla del Minedu, nos presentaron también ese dibujo, esta imagen, y nos dijeron, realiza lo que consideres. Empezamos a generar los dibujos. Si ustedes se dan cuenta, hay algo en los dibujos diferentes, ¿cierto? A uno le falta un ojito, a alguno le falta un piecito, a alguno le falta una manito, el otro está con una postura como triste, ¿no? Entonces, cuando he tomado esos dibujos como referencia, muchas maestras hemos llegado, y lo digo porque yo también lo hice en su momento, tratar de cambiar el esquema del dibujo. Por eso era la idea del día de hoy poder participar con ese dibujo, porque en forma automática y muchos de nosotros queremos normalizar el dibujo. Queremos completar lo que le falta.
y no generar desde lo que nos da, de lo que el dibujo tiene, generar algo nuevo. Si no, vemos, le faltó el ojito, le faltó la manito, le faltó el bracito, y empezamos a completar. No sé si algunos de ustedes habrán tenido la misma idea cuando han visto el dibujo. Y decir, si tengo que hacer algo, lo voy a completar, ¿no? Pero eso no es posible, ¿no? O sea, hay que ver los apoyos, pero completarlo no es posible en la realidad. Exactamente, ¿no? Entonces, lo que nos quiere dar a entender esta dinámica es aceptar lo que tenemos y ver qué podemos lograr con lo que tenemos, porque esa es la realidad que vamos a encontrar en nuestras aulas, es la realidad que vamos a encontrar en nuestra sociedad. Y tenemos que aprender, para eso tenemos que desaprender, para aprender a saber qué es lo que voy a aportar yo para que todo funcione respetando la individualidad de cada una de las personas o de cada uno de nuestros estudiantes. Considerando un poco la evolución histórica que tiene la inclusión, vamos a remontarnos primero a la etapa antigua, donde vamos a ver en la primera imagen como el rechazo, el alejamiento, y ustedes recordarán por historia que en la época de Esparta, por ejemplo, ¿no? Y voy a tomar porque es creo que las que recordamos un poco de historia, nos contaban de que en la época de Esparta, cuando nacía una persona con alguna discapacidad o con algo diferente, eran asesinadas, porque era de mal augurio, o eran los niños enfermos y nos podía ir mal, o simplemente los ocultaban. Entonces fue cambiando, o sea, esa parte antigua en la cual había un rechazo total por las diferencias. Cuando fue avanzando los años y empezamos a llegar a la Edad Media, empezamos a tomar otro tipo de conciencia, pero también una conciencia en la cual veíamos a las personas con algún diagnóstico, con una necesidad, con alguna discapacidad intelectual, con un síndrome de Down, como los angelitos de Dios. Eran los ángeles, eran las personas que los han mandado, el angelito sin alas, o veíamos a los papás pobrecitos, ¿por qué les habrá tocado un niño así? Y hasta hace no muchos años atrás se escuchaba esos comentarios. Conforme pasaron los años y llegamos al Renacimiento, empezaron a generarse las escuelas especiales, en las cuales también se hablaba de esa separación, ¿no? La escuela común, la escuela para las personas regulares y la escuela para niños especiales y para niños que tienen alguna condición. Es más, los mucho más severas o bien los que se quedaban en casa. Ya en la edad moderna empezamos a hablar de los derechos y de la igualdad, en la que se hablaba de las necesidades educativas especiales y de estas personas que tenían que verse con igualdad. Entre los años 70, entre los años 60 se hablaba de una integración educativa, donde queríamos ver ya a las personas con alguna condición trabajando, desarrollándose en una vida social. Pero ¿de quiénes hablaba? De las personas con discapacidad física o con alguna condición física, porque no había otra condición en la cual digas, no, él también necesita este tipo de integración. Entre los años, conforme fue avanzando el tiempo, entre los años 80, entre los años 90, cambia esta palabra e inicia el uso de la inclusión. Queremos incluir a todos, pero no se llevaba a cabo, no se daba de la forma adecuada. Ya después, a partir del 2000 hasta la actualidad, empezamos con una atención en la inclusión, donde se visualiza mucho más la inclusión, el pedido por la inclusión, por la atención a la diversidad. Y también surge el enfoque DUA, que los profesores que de repente nos acompañan el día de hoy acá habrán escuchado de este enfoque, donde hablan de las redes de representación, las redes emocionales, las redes neuronales que se van a activar para generar un aprendizaje general, donde todos mis alumnos generen sus propios aprendizajes.
Entonces, ya en nuestra actualidad hay un montón de estrategias, de metodologías que nos sirven de apoyo para poder generar una atención a la diversidad. Porque ya en las aulas no solamente hablamos de los niños que tienen autismo, de los niños que tienen síndrome de Down, de los niños que tienen discapacidad intelectual, baja visión o discapacidad auditiva. También hablamos del niño que viene de padres disfuncionales. También hablamos del niño de escasos recursos económicos que no tiene para alimentarse bien y no se desarrolla bien. Por ende, no va a tener un buen desarrollo escolar. Del niño en abandono, del niño que sufre violencia, del niño hospitalizado que está con cáncer y que de repente no puede acceder a la educación igual. Entonces, ya no solamente hablamos en la atención a la diversidad de niños con algún diagnóstico. En la actualidad, cuando hablamos de atención a la diversidad, estamos hablando de una gama más amplia. Ya no nos enfocamos solamente en la persona con autismo, en la persona con discapacidad intelectual. Ya tenemos en aulas niños de todo tipo de vulnerabilidades, a las cuales como docentes nos vamos a ir enfrentando. Y es el reto atenderlos a todos y de manera igualitaria. Y para el docente es un reto. Y empiezan a surgir todos estos paradigmas donde hacen el rechazo, la exclusión. ¿Cómo hemos pasado de esta exclusión a la segregación? Integración, inclusión. Nuestra visión como escuela, nuestra visión como sociedad, nuestra visión como profesores es llegar a esta inclusión. Pero si yo les pregunto, ¿estaremos en el paradigma de la inclusión? ¿Ya estamos viviendo una inclusión? ¿O No. estamos en una integración? Integración, creo yo. Hace un momento les decía, ¿no? Vamos a mencionar justamente esas dos palabras que una de ustedes comentaba, inclusión e integración. Entonces, estamos en el paradigma de la integración. La institución educativa acepta al alumno, le brinda el espacio, intenta darle esas herramientas que requiere, pero todavía no hablamos de una inclusión porque no estamos brindándole el espacio adecuado o no le estamos brindando las herramientas o los apoyos que corresponden para hablar de una inclusión. Hay colegios en los que dicen, sí te acepto, pero ante cualquier conducta los segregan y los separan. O vamos a encontrar quizás aulas en las cuales el alumno con alguna condición está alejado del grupo y tiene su propia mesa. O lo estoy separando del grupo. ¿Estaríamos hablando de inclusión o de integración? ¿No? Es algo para reflexionar. ¿En qué paradigma nos encontramos en la actualidad? Ahora, en el 2024, con tantos años de avance, con tantos años que estamos luchando por una inclusión. ¿En qué paradigma estamos? ¿Y a dónde queremos llegar? Inclusión implica que lo hagamos partícipe de las actividades que se hagan en el proceso. Así es, Bexabe. Esa es la idea de la inclusión, participar. Y algo que comentaba la profesora Navarrete el día de ayer, ¿no? Hay ciertas características que se deben considerar o tomar en cuenta para poder iniciar una inclusión. Para que este niño, al desarrollarse con sus demás compañeros, porque cuando yo hago una inclusión educativa, los reúno en grupo. Ahorita ya no es como antes que los separaban por carpetitas y cada uno tenía su carpeta individual. Ahora lo que se hace es un trabajo cooperativo donde el niño o los niños, los adolescentes, generen sus propios aprendizajes. La currícula nos pide eso. La currícula nos habla del perfil de egreso que tiene que tener el estudiante y nos habla de los estándares de aprendizaje que deben lograr en cada uno de los ciclos que van avanzando los estudiantes.
Entonces nos habla de que ellos tienen que, cuando salgan del colegio, porque los estándares culminan o el perfil termina cuando terminen quinto año de secundaria e inicien su inicial. Tienen que ser autónomos, tienen que tener una decisión crítica, análisis, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nos enfocamos. Y ese mismo perfil es el que queremos lograr con nuestros chicos en inclusión. ¿Que va a ser diferente al del chico regular, al joven regular? Claro que sí, porque cada uno va a ir desarrollándose de forma distinta. Pero tenemos que ajustar y adaptar. Y sí, estamos muy lejos todavía de hablar de una inclusión. Es muy cierto, Michelle. Continuamos. Una respuesta integradora y una respuesta inclusiva, ¿no? Acá vemos en la primera imagen de la integración donde yo quiero cambiar al estudiante, quiero cambiar a la pieza para que se adapte a mí. Ya te acepto, pero te voy a modificar a mi conveniencia para que te puedas adaptar a mí. Yo enseño de esta manera. Yo quiero que tú aprendas como yo enseño. ¿Qué nos dice la inclusión? No, yo voy a cambiar para ti. Yo, colegio, me moldeo, aprendo, genero nuevas estrategias para poder adaptarme a ti y entenderte. Yo, profesor, veo qué es lo que tú necesitas y cómo aprendes para poder generar esas estrategias y adaptarme a tus necesidades. Cuando hablamos de inclusión, decimos, la escuela tiene que decir, bienvenida, eso es lo que queremos lograr. Yo estoy diseñada para ti, para todos, pero si es necesario, haré cambios por ti. ¿Qué cambios voy a hacer como institución? Y algo que comentaba ayer la primera ponente, que debe empezar los cambios para hablar de una escuela inclusiva, debe empezar desde sus documentos de la institución, desde su PEI, desde su plan educativo, desde su perfil como colegio, desde su misión, desde su visión, desde sus documentos de la institución. Desde ahí tiene que ir partícipe y escrito la palabra inclusión. Si yo como institución educativa no tengo en mi misión y en mi visión la palabra inclusión o la atención a la diversidad, entonces no estamos hablando de una escuela inclusiva. ¿Qué nos dice que es la educación inclusiva según nuestra ley, la 28044? Dice que es un derecho de todas las personas acceder a una educación de calidad y de equidad. Todos merecemos una educación de calidad, donde los servicios educativos tienen que ser flexibles, donde garanticen las condiciones de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. ¿Cómo adapto la situación, el momento, el contexto? ¿Cómo acepto a mis estudiantes con sus diferentes perfiles? La accesibilidad que le voy a brindar y cómo lo recibo también. Sin discriminación ni exclusión, sin violencias y respetando las características de cada una de las personas o de mis estudiantes que están dentro del aula. ¿Cuál es el marco legal nacional que valida esta inclusión? No solamente la ley 28044, sino también el decreto supremo que modifica esta ley 28044 y nos habla de la educación inclusiva. En su capítulo 2 y en sus artículos 18 en adelante nos dice que la educación inclusiva es un derecho, nos habla también de las barreras educativas, nos habla de la educación especial, de cuál es la educación básica alternativa y cómo se da la inclusión en esas áreas. Nos habla de los apoyos educativos, nos habla del equipo SANE, nos habla del equipo SAE, que ya se ha hecho vigente con la 041-2024 este año. Hay 58 colegios en todo el nivel nacional que han sido focalizados para dar una atención a la diversidad. Yo soy ahorita actualmente en Chiclayo, acá en nuestra región hay 12 colegios focalizados nacionales.
Y también en la ley 007 nos habla que los colegios particulares tienen que tener su departamento, su servicio de atención a la diversidad con especialistas que permitan apoyar esa educación inclusiva. Se ha dado vigencia, me contaban en la charla del MINEDO, hasta el 2027 para que se pueda realizar esas áreas dentro de los colegios particulares, porque ya se está brindando desde este año en los colegios nacionales. También tenemos el Decreto Supremo 222 del 2020, que nos habla acerca de la diversificación curricular. ¿Qué es lo que voy a hacer dentro de mis aulas? ¿Cómo diversifico la currícula para que todos mis estudiantes aprendan? Y la del Decreto Supremo 094 en el 2020, donde nos hablan sobre que la evaluación de los estudiantes es formativa y cómo debemos realizar nuestras adaptaciones curriculares. Ese videíto es bien largo, pero se los voy a resumir. Es un niño con trastorno del espectro autista que recibe una entrevista en la cual él le preguntan, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta o cómo puedo darme cuenta de que alguien es autista? Y él le dice, es que el autismo no es que tengamos una etiqueta en el rostro y que te digan yo soy autista. Hay diferentes personas que manifiestan el autismo de forma distinta porque son únicos, están dentro de un espectro. Y él habla de que hay autistas verbales, hay autistas no verbales. Pero dentro de esta entrevista que se los voy a hacer llegar, el link es muy importante que lo vean, él tiene una dificultad o muestra una dificultad. Y su dificultad es auditiva, porque le cuesta los sonidos fuertes. Entonces, cuando él le cuestan esos sonidos fuertes, empieza a tener ansiedad, empieza a ponerse nervioso, no los tolera mucho, y durante la entrevista ustedes van a poder observar de que él va a tener esas dificultades. Y lo vamos a ver haciendo ciertos movimientos estereotipados que van a servir para regular el momento por el que está pasando, ¿no? Y esos sonidos o ese contexto en el que él se va a desenvolver, porque la idea es que él pasa por una barrera que no le permite desenvolverse en el instante de forma adecuada. Y ahí viene la pregunta. Cuando hablamos de barreras, ¿qué será una barrera? Y aquí le dice, el profesor le dice, no, para mí, la limitada expresión oral de María es una barrera para que no aprenda. ¿Y qué le dice la profesora? No, Santiago, la barrera es que solo tú consideres un medio o un canal o un recurso para que se exprese. Por ello debemos recurrir a otras formas y estrategias. ¿Quién está dando la barrera? ¿Lo está dando María o lo está dando el docente? El docente. El docente. El docente. El docente es el que está colocando una barrera para que logre el aprendizaje, porque para él considera que la expresión oral es la única forma de comunicación, desde su perspectiva. Sin embargo, hay diferentes formas de comunicarnos. Está la comunicación no verbal, la comunicación paraverbal, que hay formas distintas de poder comunicarnos. Y si yo encuentro otra forma para comunicarme con María, ya no estaríamos hablando de una barrera, sino de un apoyo. ¿Y qué son las barreras educativas? ¿Qué nos dice la norma 007? Son obstáculos temporales o permanentes que puede experimentar una persona a lo largo de su trayectoria educativa, que impiden o limitan su acceso, su permanencia, participación, desarrollo de competencias y culminación de cada ciclo, nivel, modalidad y etapa educativa, más aún cuando se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por género, por pobreza, discapacidad u otra condición. Entonces, esta barrera educativa va a ser temporal o permanente, porque en algún momento cualquiera de nosotros también ha pasado por una barrera educativa temporal.
Quizás alguien se dobló el tobillo y tuvo que usar muletas. Pasó por una barrera educativa. Si estaba en el colegio, pasó por una barrera educativa. Quizás murió mi papá, mi mamá, mi abuelita y me bloqueó emocionalmente. No podía responder a mis actividades en el colegio. Pasé por una barrera temporal, un obstáculo temporal, también pasé por una barrera educativa. Y esta situación por la que yo he pasado, con el contexto en el que se ha desarrollado, se genera la barrera. ¿Y cuántas barreras tenemos? Tenemos las barreras de acceso, tenemos las barreras actitudinales, tenemos las barreras curriculares y didácticas y tenemos las barreras organizacionales. ¿Qué es una barrera de acceso? Es la inadecuada infraestructura, la falta de transporte o la ausencia de recursos tecnológicos. Esto lo van a encontrar en el Decreto Supremo 007 en el artículo 11. ¿Qué nos dice? Una mala infraestructura. Un colegio que, por ejemplo, yo aquí me he chocado en una oportunidad en un colegio de una niña que tenía problemas de cadera y estudiaba en un 3er piso. Y cuando le hicimos el hincapié al director, pero no puede estar en un 3er piso, ¿cómo la va a colocar en un 3er piso si ella tiene una dificultad motora? No, es que en el 1er piso solamente están los primeros grados y ella está en 4º grado. Y tiene que estar en un piso superior. ¿Quién estaría formando la barrera educativa ahí? El director. Director, porque no está tomando en consideración las dificultades motoras que tiene el estudiante y tampoco está haciendo nada. Si está en un 3er piso, puedo llevarla al 2º piso, puede ser una estrategia si es que no puedo pasarlos de 1er grado a los pisos superiores. Pero mandarlo a un 3er piso que tenga que subir 4 escaleras grandes, yo no le estoy brindando un apoyo, una alternativa. ¿Cuál es la otra barrera de acceso? La falta de transportes. Imagínense que tengamos a una niña que vive muy lejos y que no puede llegar a su colegio. También estaría pasando por una barrera educativa, una barrera de transporte, porque no llega a recibir sus clases. La ausencia de recursos tecnológicos. No tengo de repente un televisor, no tengo una radio, una forma que me ayude a mí de esos recursos tecnológicos a que mis estudiantes accedan a la información. Si tengo en mi aula un alumno con TEA y no tengo acceso a pictogramas, que es la forma en la que muchos de ellos se comunican, especialmente los autistas no verbales, entonces también estoy generando una barrera de acceso. Las barreras actitudinales, cuando hay discriminación, cuando hay exclusión. Por ejemplo, ¿no? De repente yo docente no lo estoy incluyendo, lo acepto, pero salgo al recreo y veo que sus demás compañeros no juegan con él, lo excluyen y él está solo. Y no hago nada por hacer un trabajo de grupo. Los niños salen al recreo y el profesor es un momento en el cual está libre. Como docentes también tenemos que participar de ese recreo, porque es el momento en el cual yo voy a ver realmente cómo socializan mis estudiantes, cómo juegan entre ellos, si conversan, no conversan, si hay exclusión, si hay bullying. Entonces tenemos que participar de los recreos para poder observarlos. Es parte de nuestra práctica pedagógica. Las bajas expectativas, cuando yo digo, no, es que el niño tiene síndrome de Down, hay que darle una hojita para que pinte. O no, él no va a poder, él no va a poder sumar, hay que darle hojas para que raye. Tengo bajas expectativas, no creo en mi alumno. La falta de la valoración por la diversidad, como yo no atiendo esa diversidad en mi aula. Los prejuicios, los estigmas también son barreras actitudinales.
¿Cuáles son las barreras curriculares y didácticas? Cuando no realizo una buena diversificación del currículo, cuando hay prácticas homogeneizadoras, a todos les doy la misma ficha. Pero tengo un niño con baja visión y le estoy dando una ficha en letra tamaño 12, en letra tamaño 10. No estoy considerando su necesidad. Falta de recursos educativos en inicial, no uso de recursos o materiales. ¿Según qué nos dice ahora la currícula inicial? 0 fichas. El niño explora, trabaja, crea. No es sentarlo a hacer hojas. Es usar material concreto. ¿Cómo hago las evaluaciones? ¿Considero solamente las evaluaciones en fichas? ¿O también de repente puedo evaluarlo en exposiciones orales, en trabajos, en trabajos de investigación? ¿Qué hago yo para poder evaluarlo de forma distinta? Las organizacionales, que son las políticas institucionales, las normas que hay dentro de la institución, cómo está organizada mi institución educativa para poder atender a la inclusión. ¿Qué nos dice la diversificación curricular en el Decreto Supremo 222? Que es el conjunto de procesos que va a dar respuesta a las características y necesidades de mis estudiantes, donde va a articular y va a desarrollar en la institución educativa programas y propuestas que puedan implementar dentro del territorio, dentro del contexto y dentro de la necesidad de mi grupo. Y vamos a hablar ahora de los apoyos. ¿Qué son los apoyos? Son los que les vamos a brindar a los estudiantes para poder generar esos aprendizajes. Así como había la barrera de acceso, también están los apoyos, que son los espacios donde yo voy a señalar las señalizaciones, ahí puedo usar pictogramas, cómo ubico mis carpetas, cómo distribuyo el mobiliario, si hay pasamanos, si hay rampas, por si acaso hay un niño con silla de ruedas, la comunicación, el uso de pictogramas y también los procesos educativos, ¿no? Las pedagógicas o curriculares, que son los cambios o modificaciones en las metodologías que voy a usar, qué recursos materiales voy a utilizar, qué modificaciones voy a hacer para que esas actividades, esas experiencias de aprendizaje puedan lograr ser satisfactorias y efectivas en mis estudiantes. ¿Cuál es el material que yo voy a utilizar? Ahí vemos una computadora, una radio, una tablet, de repente voy a usar un video. ¿Cómo voy a acceder voy a brindarles información? ¿Cómo los voy a agrupar? Tengo que considerar con qué grupo va a ser mi alumno que tiene mayor necesidad. De repente lo voy a colocar con un grupo de niños que lo van a apoyar más. Ahí viene la visión del docente, cómo ve a su grupo. Los juegos y actividades recreativas, el salir al recreo, los que les mencionaba hace un momento, ¿no? El material que voy a presentar y las fichas diferenciadas, las actividades diferenciadas que yo le voy a brindar. En la evaluación, no considero solamente una forma de evaluación. No solamente está la evaluación escrita en papelito o el examen escrito, están las exposiciones orales, los trabajos, las investigaciones. Hay diferentes formas de poder evaluar a mi estudiante. ¿Qué son las adaptaciones curriculares? Son las que responden a las necesidades de mis estudiantes. El día de ayer, Miss Navarrete mencionaba acerca del plan educativo personalizado. Este plan educativo personalizado es elaborado por el docente del aula. Es cierto que necesita el apoyo del personal SANE para que pueda elaborar este documento, porque este documento se elabora a raíz del informe psicopedagógico. Entonces, para eso necesito conocer a mi estudiante y para conocer cuáles son los saberes previos necesito hacer una evaluación de entrada. Entonces, mi evaluación de entrada me va a permitir saber qué conoce y qué no conoce mi estudiante, saber en qué nivel del estándar está y qué es lo que va a aprender y qué objetivo me voy a trazar con él. Estas adaptaciones curriculares son individuales
y van a estar en relación a lo que yo quiero lograr con mi estudiante, a sus características y sus necesidades. Las adaptaciones curriculares también son las modificaciones dentro de la misma currícula. Voy a analizar la competencia, las capacidades y los desempeños. ¿Qué nos dice la ley? Que no se modifican ni las competencias ni las capacidades. ¿Dónde hago los apoyos o dónde voy a generar el cambio, el ajuste pertinente en los desempeños? Cuando yo hago una adaptación curricular o hago una adaptación dentro de la currícula, tengo que priorizar qué competencias voy a lograr con mi estudiante y qué desempeños voy a tomar en consideración para lograr esta competencia y qué apoyo le voy a brindar. Por ejemplo, si yo tengo a mi alumno que está matriculado en el 4º grado de educación primaria, pero él todavía no ha alcanzado el nivel de 4º grado de educación primaria. Él está en el nivel de 2 o en el nivel 3 de educación primaria. ¿Qué desempeños voy a usar? ¿Usaré los del 4º grado o usaré los desempeños del 3er grado? Tercer grado. Claro, del 3er grado. Si ustedes analizan la currícula, las competencias y las capacidades son las mismas. Y los desempeños son muy parecidos. ¿Y qué cambia? ¿En qué cambian los desempeños del 3er y 4º grado? O del 3er nivel y del 4º nivel. ¿En la dificultad? En la dificultad, exactamente. Cambian en la dificultad y la exigencia que pide ese desempeño. Entonces, si mi estudiante todavía no ha logrado estar en el nivel 4 del desempeño, entonces necesito hacer mis ajustes y generar las competencias que ha alcanzado mi alumno donde se encuentre y desde ahí partir hacia adelante, hacia los objetivos que me voy a trazar. Entonces, no es que sean diferentes, no es que voy a hacer otra cosa, no es que voy a generar una nueva programación, no voy a hacer algo distinto. Mi misma programación, o mi misma planificación del aula, voy a generar los ajustes según la necesidad de mi estudiante, brindándole el apoyo extra que necesita. ¿Y cómo se adaptaría? Por ejemplo, dice, la docente señala el siguiente desempeño de un 2º grado. Expresa sus características físicas, habilidades y gustos y explica las razones de aquello que le agrada a sí mismo. En el desempeño del 2º grado adaptado para María, dice, expresa sus características físicas, habilidades y gustos y explica a medida de sus posibilidades con apoyo. Puedo poner ahí, puede ser apoyo visual, pues puedo poner tarjetas, puedo poner otro tipo de apoyo, videos, las razones de lo que le agrada a sí misma. ¿Cambié todo el desempeño? No. Lo que le he brindado es el apoyo en medida de su propia respuesta, de lo que ella puede lograr hacer. No es que yo voy a planificar, no es que voy a hacer una planificación diferente, no es que voy a generar algo distinto, es observar cómo ella me puede responder para poner específicamente ahí, ella me va a responder de esta manera. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Darling, por su importante exposición que nos ha dado en estos minutos. A continuación pasamos a la sección de preguntas, así es que si hubieran preguntas por parte de la audiencia. A ver. A ver, hay dos. Jacqueline, te doy el pase para que
Ya, buenas noches, gracias por la ponencia, está muy bonita. Vamos a ver las preguntas. Hay comentarios, vamos a leer a Betsabe. Dice, siempre le digo a mis papitos y familia, tu hijo tiene un derecho, no es caprichoso. Ellos deben recibir su atención según sus necesidades. Después otra pregunta. A mi hijo no le dan nada y si pido, le dan una ficha para pintar. Michelle Manrique comenta esto. Yo le enseño en casa. Otra pregunta. ¿Qué ayuda brinda el Minedu a los colegios para hacer la inclusión? Ya. Si estamos hablando de un colegio nacional, para que el Minedu, desde las mismas UGELs puedan brindar los apoyos, es que el colegio tiene que inscribir dentro de sus actas del CIEGIE que tiene alumnos en condición de inclusión. ¿Y qué se necesita para que ustedes puedan exigir también estos ajustes, esos apoyos? Es que tengan su certificado de discapacidad. Porque así como nosotros como familias, porque exigimos una inclusión y una atención, la UGEL nos pide a nosotros. ¿Qué alumnos tienes en condición de inclusión? Ya tengo 5. ¿Y cómo compruebo que yo tengo esos 5 alumnos en condición de inclusión? Porque tengo su certificado de discapacidad, porque tengo su informe médico de MINSA o de salud, o porque tengo su carnet de CONADIS. Con esa información, ¿qué hace el director? Inscribe al CIEGIE al estudiante, se focaliza el colegio y se va a generar los apoyos para que vaya el personal SANE. No, el voluntariado médico no, me parece, dice Alicia Díaz, pero el certificado de discapacidad queda a voluntad del médico, ya que la guía para hacer el certificado está, ya. No, para que tú puedas ir acceder al certificado de discapacidad por MINSA o por salud, porque son las entidades que las van a validar, tienes que pasar primero por una evaluación con el médico pediatra o el médico general. Ellos te van a hacer la derivación al psiquiatra y luego al médico certificador. Sí, es cierto que demora mucho, no lo vamos a negar, demora bastante el poder generar toda esta certificación porque tienes que pasar por varios procesos. Pero hay colegios que en la actualidad tendrías que averiguarlo con tu director de repente que se está firmando un acta de compromiso que ustedes van a generar en el proceso toda esta actualización de documentación. Entonces, tendríamos que evaluar con tu institución educativa, ¿no? Porque no todas las instituciones educativas, y estoy hablando de las instituciones nacionales, no todas las instituciones educativas manejan la misma. Ahora, si es una institución particular, sí es diferente, ¿no? Porque tienes que hablar con tu director para ver qué proceso se puede generar para que se pueda inscribir al CIEGIE como un alumno en proceso de inclusión. Y como les mencioné hace un momento, en el caso de los particulares, ya hay una ley que está amparando y que está pidiendo a los colegios particulares que tienen en sus aulas alumnos en inclusión que les puedan brindar los apoyos, ya sea con un psicólogo que conozca de inclusión o con una docente de inclusión. Karen. Buenas noches. Quería hacer una consulta. Cuando usted menciona que solamente, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Me ha llegado un informe médico, pero es de un neuropediatra particular. ¿Ese informe médico es válido o exactamente tiene que ser del MINSA o es salud? Ya. Para poder ser inscrito al CIEGIE, tiene que ser de MINSA o de salud. Caso contrario, si tu institución educativa cuenta con el personal SANE o personal SAE, pueden pedir que firmen un acta de compromiso en actualización de documentos para que pueda ser inscrito al CIEGIE. Y como le digo, o sea, lo ideal es que el SANE pueda ir a apoyarlos, pero ese colegio también tiene que tener dentro de sus actas validados los alumnos en condición de inclusión, porque si yo no inscribo a mi hijo como un alumno inclusivo, el colegio no lo inscribe como alumno inclusivo, UGEL no se entera que ese colegio tiene niños en proceso de inclusión.
Claro es, no voy a negar algo que el docente de aula tiene que ver desde una atención a la diversidad. Como lo dije en inicio, o sea, tenemos que tener la visión de una atención a la diversidad. Si yo tengo un alumno con condición de TEA, con condición de síndrome de Down, con una discapacidad visual, o sea, yo ya tengo que programarme como docente qué es lo que puedo hacer, qué recursos puedo utilizar. Esta inscripción dentro del CIAGIE como alumno inclusivo me permite que en algún momento llegue el personal SANE o SAE a poder brindar los apoyos para la elaboración documentaria. Pero yo ya tengo que visualizar mi atención a la diversidad como docente, tenga o no tenga un alumno en condición de inclusión. En el caso de, bueno, este colegio en el cual yo estoy laborando, tiene su equipo, bueno, SAE, ¿no? Si bien es cierto, recién se está iniciando, ¿no? Con este trabajo también, ¿no? Yo quisiera hacer una consulta más que todo, ¿no? Porque al llegarme este informe es de un niño que tiene TDAH. Por lo que tenía entendido anteriormente, era solamente los niños con TEA, ¿no? Y no entraban los de TDAH. Ahora, actualmente no es así, ¿verdad? Ya, me dices que hay un personal SAE en tu institución educativa. Sí, exacto, exacto. Te comento, ¿qué nos pide ahorita Minedu al personal SAE? Atender a la vulnerabilidad, es decir, a todos los estudiantes. En este caso, sí se brinda los apoyos y se considera como inclusión al niño con TDAH, pero desde el SAE. Desde el SAE. Entonces, esa información, ahorita tú me estás preguntando, te voy a explicar porque yo también soy personal SAE. Nos piden a nosotros que brindemos la información a UGEL va a brindarle al Estado de cuántos niños hay con esta condición. Y sí, se le tiene que brindar los apoyos, porque si es un niño con TDAH, debe haber sido diagnosticado debe estar en colegio primaria. ¿Cómo está? ¿Cómo hay más preguntas? Y hay otra ponente más. Por favor, 2 preguntas más y que sean concretas. Gracias. Pasamos a la otra pregunta. ¿Alguna mamá o docente que quiera hablar? Sí, Flor de María había levantado la mano primero. Flor de María, por favor, tu pregunta. Sí. Buenas noches, una consulta. ¿A un niño con inclusión lo pueden hacer repetir de año? Usted comentó que, por ejemplo, está en 4º grado, pero su capacidad es de 2º grado, digamos, ¿no? ¿Lo pueden hacer repetir de año? Ya. No es repitencia, pero lo que sí se puede solicitar, si no llega a cumplir con los estándares, lo que se puede solicitar es que vuelva a hacer el grado. Porque no hay, digamos, no hay una ley que respalde y que diga, no lo puedes hacer repetir, porque es un estudiante igual que el resto. Y ¿qué pasa con el estudiante que no alcanza los logros de competencia? Cualquier otro estudiante repite el grado. Entonces, pero si este alumno, tú a pesar de brindarle los apoyos, igual no ha alcanzado el nivel, lo que se sugiere es que vuelva a hacer el grado. Pero es una conversación con la familia, porque todavía no hay como que una ley que diga sí lo puedes hacer repetir, no lo puedes hacer repetir, ¿no? Pero si no ha alcanzado, muchos de mis estudiantes han hecho nuevamente un grado de primaria, incluso he tenido alumnos en Lima donde han terminado los 18 años la secundaria. Entonces, sí hay digamos, esa consideración de 2 años que pueda estar de extra edad en un grado. Lourdes, tu pregunta, por rapidito, favor. Solo 2. Con esto del SAE, ¿qué le brinda el Estado a los colegios particulares? Y segundo, ¿has visto alguna experiencia exitosa de un colegio secundario de inclusión? Porque yo siento que es la etapa más complicada. Ya. El SAE está instalado en los colegios nacionales. Como le digo, en los colegios particulares se tienen que instaurar un área de atención a la diversidad.
particularmente acá en Chiclayo he tenido la experiencia de 2 colegios que ya tienen el área particulares y otros que tienen la visión de poder crear esa área, ¿no? Porque si se necesita un área que pueda brindar los apoyos y el acompañamiento en inclusión. Entonces, y de colegios particulares, perdón, en secundaria, no tengo una experiencia propia para yo brindarte, decirte si bajo mi propia experiencia recomiendo este colegio. Porque para yo poder recomendarte una institución educativa he tenido que pasar por la experiencia de. Y en secundaria aún no he pasado por la experiencia de un buen colegio, ¿no? Que ya te lo puedo recomendar. Lisette, la última pregunta, por favor. Gracias. Buenas noches. Sí, quería hacer la siguiente pregunta. Yo tengo una particularidad. Yo tengo, por ejemplo, solicité que mi niña haga el grado, no, el 5º grado, porque está supuestamente en 6º, que vuelva a ser 5º, pero al momento de hacer los trámites ante la UGEL me pide que presente una carta solicitando como que la niña no estudió. O sea, querían que yo presente un documento que la niña no haya estudiado 2023 y que se está retomando sus estudios 2024. Entonces, en este caso, ¿cómo podría ser yo como madre de una niña con TEA y con TDAH? Si mediante UGEL, mediante sistema burocrático, no permiten hacer lo que le sugiere la señorita de que vuelva a ser un mismo grado. Claro, lo que pasa es que en este caso tendría que pasar por una repitencia. ¿Por qué? Porque es como que yo le digo que él está en nómina, ya ha estado en nómina del colegio, entonces para que vuelva a repetir hay 2 opciones, o lo que te ha pedido, ¿no? Que es el que no haya estudiado o pasarla por una repitencia. Porque es complicado, imagínate, esa documentación que tú inscribes, la escribes en el colegio la manda a UGEL y UGEL la manda a Minedu. Entonces, claro, es difícil decirle no va a repetir o hay otra opción, que en alguna oportunidad lo escuché, no acá en las instituciones donde estoy, sino en otra institución en Lima, donde el alumno entró como alumno libre ese año. Como un alumno libre. Ah, ya. Sí, porque otra opción, como usted me dice, ¿no? Yo conversando con el director, hemos quedado que este año sea como repitencia, pero que el otro año vuelva a ser el grado que ha hecho este año, ¿no? Y no tener ninguna complicación. Claro, como le digo, lo que sí te apoyan dentro de lo que es el proceso de inclusión o valida es que pueden haber 2 años de extraedad para que pueda, especialmente cuando están en la primaria, porque es mucho más notoria la diferencia, ¿no? En secundaria es un poquito más fácil, pero en sí en lo que es inicial y primaria es mucho más notoria en tamaño, en edad, en maduración incluso. Ya, señorita, muchas gracias por su atención. Nada. Muchas gracias a todos. Te dejo el pase para que pueda continuar la siguiente ponente. Gracias por la invitación. Gracias, licenciada, muy agradecida. Muchas gracias, licenciada, por su participación y su excelente exposición. Recordarles que nos puedan seguir al colectivo Te Acompañamos Perú en nuestras redes que estamos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Como ya se comentó ayer, de que este grupo en realidad se formó pues ante un grupo de padres, ¿no? Que van, ante el aumento de los padres que van recibiendo este diagnóstico, es como nace este colectivo para poder justamente apoyarnos, orientarnos, capacitarnos sobre todo, y comprender pues que un diagnóstico no es un pronóstico de vida en los niños, ¿no? Y que lo que sí ellos requieren, pues requieren de padres emocionalmente fuertes, que estén capacitados y comprometidos pues para hacer un gran apoyo para ellos. Entonces, este colectivo ha venido desarrollando en estos meses una serie de charlas de manera gratuita y algunos de paga también, con la finalidad pues de apoyarnos para poder realizar más estudios a los hijos, ¿no? Entonces, los invitamos por favor a que nos puedan seguir en las redes sociales. Este es justamente
de los varios cursos que se han desarrollado sobre, el primero fue de qué hacer los 100 primeros días en el autismo, luego sobre los pilares en el avance del TEA, salud, alimentación, integración sensorial, a partir de la experiencia justamente de las madres del colectivo, y este último que estamos hablando sobre inclusión escolar exitosa. Entonces, ahora vamos a continuar con el siguiente tema que tenemos agendado para esta última sesión con la abogada Kelly Córdoba. Doctora, ¿me puede confirmar si podría compartir su presentación, por favor? Buenas noches, denme unos minutos porque estoy viendo cómo puedo compartir pantalla un momentito. Sí, le esperamos. Mientras voy comentándoles sobre el perfil de la doctora, la abogada Kelly Córdoba Salazar va a exponer justamente sobre el proceso legal en el sistema de inclusión educativa. Cuenta con estudios de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Tiene 11 años de experiencia laboral, diplomado también en violencia contra la mujer y el grupo familiar, cursos en cognición social, juego e interacción, regulación y ansiedad en niños autistas. Actualmente brinda asesorías para colegios, instituciones y familias en este proceso de inclusión escolar. Entonces, ya nos va a compartir su presentación. ¿Estoy viendo? Sí. Igual recordarles para la audiencia la dinámica que para el final tendremos nuestra sección de preguntas. Ya podemos visualizar, doctora, su presentación. ¿Me confirman si pueden observar? Por favor. No sé qué me pasa. A ver, un ratito. Doctora, si gusta, si no de acá lo puedo compartir. Te puedo mandar al WhatsApp, no sé, miren, dame un número para me parece que sí lo tengo. ¿Sí? Sí, es uno de 19, ¿verdad? 19. ¿Cómo? De 19 páginas. Sí, ¿sí lo tienes? Sí, a ver, lo tengo. por favor. Sí lo tengo, lo comparto. A ver. A ver, un momento. Se me complicó, no sé, acá ya. A ver, por favor, si me pueden apoyar. Muy bien. Sí, claro, está bien. Ok, adelante, doctora. Ya. Yo lo apoyo con ir avanzando. Sí, ya, muchas gracias. Sí, buenas noches. Presentarme, soy la abogada Kelly Córdoba Salazar. En esta noche explicarles algo muy breve en realidad porque es un tema en estos tiempos de aprender bastante, muy importante, conocer cuáles son las leyes que nos pueden apoyar para que nuestros niños con necesidades especiales sean incluidos dentro de la educación, ¿no? ¿Podemos pasar, por favor? Primero quiero explicarles qué es la Ley de Inclusión Escolar. ¿Qué nos entrega? Nos entrega las condiciones para que aquellos niños, niñas y adolescentes que asisten a colegios nacionales o particulares puedan recibir una educación de calidad sin recibir discriminación, siendo este derecho fundamental para estos pequeños poder recibir una educación fortaleciendo las habilidades que tienen estos pequeñitos, ¿no? ¿Podemos pasar, por favor? A continuación, alguna de las cuantas leyes, por favor. Ay, muchas gracias. Sí, las leyes que nos apoyan y defienden los derechos de nuestros pequeños, es muy importante conocerlas. Tenemos la Constitución Política del Perú y la más fundamental es el artículo 16. Tenemos así también la Convención de los Derechos del Niño, donde también nos habla de una educación inclusiva y los derechos que los pequeños pueden obtener. También tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es muy importante conocer, los invito a poder bajar de repente en PDF estas leyes porque es importante como madres, como profesionales,
tener estas leyes a la mano para poder defender los derechos de estos pequeños, conocer en realidad. La más importante, y creo que abarca porque no solamente debemos considerar como discapacidad o necesidad especial el autismo, existen muchas más discapacidades, y es ahí donde nos acompaña la ley número 29973, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad. Aquí encontramos sus modificatorias también. También nos apoyamos y nos amparamos en la ley número 304003, que prohíbe el castigo físico y humillante contra los niños y niñas y adolescentes. ¿Por qué es muy importante conocer esta ley? Porque en muchos casos se ha visto la discriminación y hemos visto, incluso por las noticias, que se llega hasta el castigo físico contra estos niños. Entonces, es muy importante conocer esta ley para que cuando existan estos casos de discriminación e incluso un castigo físico o de violencia física, psicológica contra nuestros pequeños, nosotros podamos asistir y conociendo esta ley. Así también tenemos la ley 3043.2, que es la ley que promueve y garantiza la práctica del deporte, la educación física en los diferentes niveles de la educación básica pública, que le da la misma oportunidad que a cualquier otro niño de participar en estas actividades. Por favor, ¿podemos pasar? Ahora nos vamos a enfocar mucho en la ley 29973. Esta ley es la Ley General de la Persona con Discapacidad. Vamos a primero un poquito analizar qué es el contenido de esta ley y cómo podemos aplicarla dentro del marco legal para una educación inclusiva. Por favor. Ahora, ¿cuáles son los derechos que tiene una persona con discapacidad? Es muy importante conocer esto. Una persona con discapacidad tiene el derecho a la vida, el respeto a su dignidad moral, física, mental, en igualdad de condiciones con las demás. Su participación en investigaciones médicas, científicas, que requiere siempre un consentimiento libre e informado. Es muy importante saber que una persona con discapacidad tiene los mismos derechos que todas las personas. En este caso, nuestros pequeños que tienen el tema del autismo tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades que un niño neurotípico. Es muy importante que nosotros conozcamos esto y nos enfoquemos en esto. Nuestros niños con alguna discapacidad son tan iguales a los demás y nosotros debemos conocer esa parte para que cuando nosotros querramos enfrentarnos a un tema de discriminación, nosotros podamos, a veces sin la necesidad de un abogado, simplemente conociendo la ley que nos ampara, poder defender estos casos. Por favor. La persona con discapacidad, ¿qué tiene? Tiene derecho a recibir una educación que nos dice de calidad, con un enfoque inclusivo que corresponda a sus necesidades y pone sus potenciales en el marco de una efectiva igualdad de oportunidades. ¿Qué nos quiere decir? Que tienen que tener una educación de calidad. El enfoque inclusivo, que nos den las mismas oportunidades, que el Ministerio de Educación sea quien les brinde en este caso hablaba hace rato la ponente anterior de las adaptaciones curriculares, del SANE, del SAE, que son entes que pueden brindar apoyo a estos pequeños. Por favor, sigamos. A ver, el Consejo Nacional de la Integración de la Persona con Discapacidad, que es el CONADIS, recuerda a las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, su compromiso con la educación inclusiva. Aquí vamos a ver 5 obligaciones que no deben pasar desapercibidas en instituciones tanto públicas como privadas. Por favor. A ver, aquí tenemos la primera que es muy importante, que es la reserva de vacantes. Todos los colegios tienen la obligación de reservar como mínimo 2 vacantes por aula en todos sus niveles educativos. ¿Para quiénes? Para personas con discapacidad leve o moderada, siempre claro, teniendo un previo análisis del diagnóstico y de las posibles adaptaciones que se puedan realizar. Estas plazas deben ser publicadas de manera oportuna y visible a todos los canales de difusión del colegio, tanto física como digitales. Entonces es ahí donde vamos y nos enmarcamos en la ley. Toda institución pública o privada
tiene la obligación de reservar, de tener 2 vacantes por aula en todos sus niveles para nuestros pequeños con habilidades diferentes y necesidades especiales. Entonces, queda muy claro. La ley nos está amparando y el CONADIS es una de las entidades que nos hace ver esto. Sigamos, por favor. Por favor, ya. ¿Qué también nos brinda o cuál es la obligación de esas instituciones? Brindar los ambientes accesibles. En caso de contar con alumnos con discapacidad física, los colegios tienen la obligación de adecuar la infraestructura y la señalización de aulas a las necesidades específicas de esta población. Esta obligación implica la generación de cobros adicionales para los padres de familia. Obviamente, esas instituciones tienen que estar adecuadas. Si hay un niño que de repente tiene la necesidad de utilizar una silla de ruedas, estas instituciones tienen la obligación de tener esos accesos para estos pequeños. Ahí les mencionaba, las discapacidades no solo menciona el autismo, también nos menciona, por ejemplo, esta discapacidad de un pequeño que puede utilizar una silla de ruedas y que esta institución tiene la obligación de poder tener las instalaciones adecuadas para el libre tránsito de estos pequeños. Por favor. Asimismo, vemos que también tiene que tener un material educativo accesible. ¿Qué nos quiere decir? Que los colegios deben contar con materiales adaptados a las necesidades de sus alumnos con discapacidad, de acuerdo al tipo de discapacidad que presenten. Estos materiales pueden incluir información en sistema braille, macrotípicos, recursos audiovisuales, traducidos a la lengua de señas peruana, entre otros. Para todos, tienen que tener un material educativo accesible a las diferentes discapacidades de estos pequeños, ¿no? Ahí les mencionaba, como ya mencionó también la ponente anterior, es necesario no solo la discapacidad del TEA, ¿no? De repente hay discapacidad visual y necesitan el sistema braille, ¿no? Continuamos. Ahí vienen las adaptaciones metodológicas y curriculares. Es importante tener en cuenta que algunos de los estudiantes con discapacidad intelectual podrían requerir mayor tiempo para procesar la información brindada en aula e incluso para poder ser evaluados. Estas particularidades deben ser consideradas y tomadas en cuenta en la planificación y desarrollo de las sesiones pedagógicas. Lo que hablaba, y creo que ya quedó un tema muy amplio y muy entendido por la ponente anterior, nos ha hablado en un tema bastante bueno, el tema de las adaptaciones curriculares que se deben llevar dentro de un aula, ¿no? Que la maestra siempre debe estar presta a poder brindar los apoyos para estos pequeños, para su mejor educación, ¿no? Seguimos. A ver, aquí nos mencionan los docentes capacitados. ¿Desde cuándo empieza? Desde un trato respetuoso hacia la forma de impartir las clases. Todo colegio debe tener docentes capacitados para atender las necesidades de todos sus estudiantes, tanto como o sin discapacidad. Esta capacitación debe permitirles la metodología de enseñanza y las herramientas pertinentes para cada caso. Si bien es cierto, hoy en día no existe del todo estos docentes capacitados. Yo creo que más nace de la empatía de cada maestro en aula, que pueda tomar a cargo uno de estos pequeños, ¿no? Pero lamentablemente no existe, pero es ahí donde los padres podemos brindar también apoyo a las maestras porque desconocen muchos profesores el tema del autismo, del TDAH, es donde los padres de familia podemos brindar también información, brindar materiales y eso que nos puede apoyar con nuestros pequeños, ¿no? Seguimos. ¿Cuáles son los derechos vulnerados? El CONADIS pone a disposición de todos los padres de familia y hay una línea gratuita, el 1866, para recibir la orientación legal gratuita por parte de especialistas de la red Alivia Perú ante la posible vulneración de los derechos de sus hijos. Si ustedes están viviendo un caso de discriminación, están viendo vulnerados los derechos de estos pequeños, existe un número, una línea telefónica, pero no son los únicos entes que nos pueden brindar apoyo legal para poder defender la vulneración de los derechos de los niños, ¿no?
Sigamos. ¿Cuál es la ley que promueve la educación inclusiva? Se modifica el artículo 52 e incorpora los artículos 19 y 62 en la ley 28044, que es la Ley General de la Educación. ¿Qué es el objeto de la presente ley? Tiene como objeto promover la educación educativa, modificar el artículo 52 e incorporar los artículos 19A y 62A en la ley 28044, que es la Ley General de Educación, que nos da a fin de garantizar de manera efectiva el enfoque inclusivo en la educación en todas sus modalidades e incorporar al profesional en psicología como integrante de la comunidad educativa. Sigamos. A ver, tenemos también el artículo 2, que son las normas de la educación inclusiva, que se incorporan en el artículo 19A en la ley 28044, en los siguientes términos. Les voy a leer para que ustedes puedan tener conocimiento y le pueden tomar captura y lo puedan tener. Que la educación inclusiva en todas sus etapas, formas, modalidades, niveles y ciclos, las instituciones educativas adoptan medidas para asegurar condiciones de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad en la provisión de los servicios educativos. ¿Qué nos desarrolla? Planes educativos personalizados para los estudiantes con necesidades educativas especiales. El Estado nos garantiza la creación e implementación de los servicios de apoyos educativos para la atención de educación inclusiva. ¿Qué nos desarrolla? Acciones de sensibilización, capacitación, asesoramiento a la comunidad educativa en materia de atención a la diversidad, sin perjuicio del personal especializado para la educación educativa inclusiva. Y que esta atención educativa no genera costos adicionales a los alumnos con necesidades especiales. Es la aplicación del derecho a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades educativas. Sigamos, por favor. A ver, vamos a hablar un poquito de la discriminación y cómo actuar ante estos hechos. Cabe señalar que las personas con discapacidad que afrontan una serie de problemas que no provienen de la existencia propia de su condición, sino de la carencia de oportunidades y condiciones para que puedan desarrollar en forma adecuada, en gran medida, a los prejuicios. O sea, no existe la carencia de no existe la existencia de su condición, sino cuál es la carencia de oportunidades y condiciones que no se le brinda a estos niños, ¿no? La actuación del Estado frente a la discriminación existente y a la sociedad ha organizado su funcionamiento ignorando los requerimientos de estas personas. De este modo, este sector enfrenta constantemente una serie de barreras sociales, culturales, económicas y físicas que están impidiendo su desarrollo personal y sobre todo la inclusión social. Sigamos, por favor. ¿Qué tenemos que hacer? En primera, poner en conocimiento a la dirección de la institución educativa, después poner en conocimiento a la UGEL de la ciudad correspondiente, y asimismo, ¿a dónde podemos solicitar apoyo? A la Defensoría del Pueblo, ya vimos que el CONADIS también nos da una línea gratuita, y posteriormente, si se requiere, es hacer una denuncia penal ante la Fiscalía de Prevención del Delito, poniendo en conocimiento los hechos, porque se ven muchos casos de discriminación y que en muchos casos se han llegado a la violencia física, psicológica. Entonces, podemos también llegar al área penal viendo esta parte, ¿no? Sigamos, por favor. El gobierno peruano ha promulgado el Plan Nacional para las personas con trastorno del espectro autista en el año 2019, que viene cumpliendo con la ley 30150, que es la ley de protección de las personas con el trastorno del espectro autista, que es más conocido como TEA. Además, con la aprobación de este plan, se priorizan los servicios de detección, diagnóstico precoz, atención y tratamiento en la salud de las personas con TEA. También se incentiva la investigación científica, la educación inclusiva, la inserción laboral, la toma de conciencia de las instituciones y la ciudadanía. También nos apoya con la orientación a los familiares.
O sea, quiere decir que esta ley también tenemos un apoyo y nos podemos utilizarla para procesos o procesos legales, podemos utilizarla también para podernos amparar para la protección de estos pequeñitos, ¿no? Recordemos, es la ley 30.150. Sigamos, por favor. ¿Cómo queremos ayudar? Quizás ayudar a una persona no cambia el mundo, pero sí mejorará la vida de esta persona. Esa es la importancia de la empatía. Ha sido una exposición muy breve. Ya creo que la expositora que brindó adelante su ponencia nos habló también de los decretos 07 del 2021 en cuanto a las barreras que tenemos para poder conseguir una inclusión educativa. Entonces, agradecido por haber escuchado. Ha sido algo pequeño, pero creo que breve, pero conciso, para que ustedes puedan tener en cuenta las leyes que nos pueden amparar para procesos de discriminación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Jacqueline, para que nos apoyes, por favor. Gracias, licenciada, por la ponencia. Dar pase a las preguntas audibles porque no hay escritas todavía. Flor. Sí, buenas noches, doctora. Una consulta. Si mi niño tiene autismo, ¿no? Pero él no tiene CONADIS. No lo he sacado, no lo estoy todavía pensando. Si tiene digamos que tenga algún tipo de discriminación, ¿puedo acceder a estas leyes que usted está mencionando? De O hecho sea, claro, que en sí, CONADIS no podría quejarme. No podría claro, ¿no? quejarme que en CONADIS porque no Pero tengo el carnet, ¿no? claro, pero puedes obtener el apoyo legal a la Defensoría del Pueblo. En la UGEL también puedes poner el caso a disposición, porque es poner el caso, mencionarlo y ya las entidades se encargarán, de acuerdo a una investigación, poder realizar una investigación y luego brindar un asesoramiento legal y darte los resultados posteriores, ¿no? Pero si bien es cierto, la Defensoría del Pueblo es para todos, incluso vas a poder tener el asesoramiento legal gratuito, puedes ponerlo en conocimiento y te van a poder apoyar. Ellos llegan a las instituciones, hacen la investigación y posteriormente se dan los resultados, pues, ¿no? Justamente teníamos un caso de una mamá de Cayaltí que nos hizo, la apoyé y veíamos, ese era un colegio particular. A pesar de eso, la UGEL ha ido a hacer la investigación correspondiente, luego ha llegado a la Defensoría del Pueblo y posteriormente se está poniendo a disposición la investigación de la Fiscalía de Prevención del Delito porque era ya un caso de violencia física, ¿no? Entonces tú sí puedes, las leyes para todos en realidad, ¿no? Gracias. Damos paso a Alicia, por favor, su pregunta. Buenas noches. Sí, lo que yo tengo dudas es sobre conseguir el certificado de discapacidad, ¿no? Porque en el centro donde lleva las terapias mi niño nos dijeron que había un desfase entre la guía que se aplica para la evaluación y lo que y los avances, ¿no? Con los que se hace el diagnóstico. Entonces mi niño ya tiene, por ejemplo, 2 reevaluaciones y un diagnóstico. eh, y yo tengo la duda en que si él tiene un TEA tipo 1 acompañado de una comorbilidad de TDAH, pero no tiene esto, bueno, en el tema cognitivo, digamos que es regular, ¿no? Entonces, yo pienso que el doctor a veces al evaluarlo eh, espera ver dificultades físicas o algo así, ¿no? Por el cual pese a que tengan los diagnósticos y ya ha sido evaluado por el pediatra y ha sido evaluado por el neurólogo, eh, s- él pueda negarse o pueda decir que mi hijo no necesita un certificado de inclusión o cómo le llaman certificado de discapacidad, ¿no? Porque en realidad tal vez no tenga la discapacidad en algunas cosas, pero en el tema de socialización él necesita mucho, ¿no? No tiene, le cuesta mucho interactuar con el grupo.
Entonces, Necesitan ¿cómo las puede ser? adaptaciones curriculares, ¿no? Necesitan las adaptaciones Más que todo, curriculares. porque tiene mucho rechazo del grupo, entonces él, El ámbito social, digámoslo. exacto, no puede encajar, no entiende los juegos, no entiende algunas cosas y entonces siempre está solo, entonces tal vez intelectualmente no sufre mucho, pero socialmente es su mayor problema, ¿no? Tiene mucho rechazo. Entonces, no sé en esos casos cómo, porque yo lo que estoy entendiendo hasta ahora es que si no tenemos ese certificado, así el niño tenga las necesidades, el colegio simplemente no está obligado a, a prestarle mayor apoyo, ¿no? Pero existe el equipo SANE y el equipo SAE que puede hacer también la evaluación, ¿ya? Porque Yo no sé que solamente, está en el colegio, claro, pero, claro, yo pero creo sí que sí. veo que Eso también funciona. depende de si estuviera en un colegio particular o nacional, porque en los colegios nacionales, de hecho, que si se... Pero, por ejemplo, yo tengo dificultades con mi niño en algunas áreas como para lo que son estos, manualidades, esas cosas que yo no he visto hasta ahora, pese a que él tiene los diagnósticos ingresados desde el inicio del año, que hayan hecho un cambio en la forma de la evaluación, ¿no? Entonces, nosotros los padres como que quedamos en el aire en ese, entonces no sabemos qué, qué vamos a hacer esto, qué hacemos con nuestros hijos, ¿no? En ese caso. Porque yo, por ejemplo, no, ya si fuera académico, de repente yo en la casa podría suplir todo, pero también no es en la parte social, o sea, cómo yo integro Lo a que mi me hijo. estás diciendo que tú sí has llevado todo tu diagnóstico, todo el Yo sí he colegio llevado, integrado. Hay equipo SANE que está bajo la sí hay equipos, supervisión. Sí, sí equipo hay. SANE. Ante eso no encuentra respuestas. No encuentro mayor avance porque esto, y siempre él está con las mismas dificultades, ¿no? Más bien a mí me tiene el equipo SANE a cada rato mandándome que ya hizo esto, que ya hizo el otro, que ya firme un acta, que ya firme otra acta de Lo que yo te compromiso. recomendaría es que sí puedas acudir a la Defensoría del Pueblo y que puedas tener una mayor, porque, bueno, no sé en qué ciudad estás, y que puedas tener un apoyo legal para que puedan ver esos temas dentro de la institución educativa, conjuntamente con el SANE y la UGEL, porque son todos los entes que pueden participar de la educación de tu pequeño, ¿no? Yo sí te aconsejaría eso y como te digo, es gratuito también. Y en cuanto al CONADIS, pues tienes que nuevamente solicitar. No sé si ya has solicitado el certificado No, hasta el todavía momento. no puedo hallar esta cita con el médico Ya, certificado. entonces tú tienes también que esperar ahí porque si Sí, tienes que esperar la cita y esperar el diagnóstico y la evaluación del médico también. Y ante eso no te ok. puedes, no puedes decir que no hay apoyo. O sea, de repente los entes no están participando de la manera correcta porque esperan también el certificado de CONADIS, ¿no? Entonces, por ahí hay que esperar un poquito y Pero, ver. Y como te digo, disculpe, sí te recomendaría la Defensoría del Pueblo, no sé en qué ciudad te encuentres, y vas a Marta, tener apoyo legal y tú vas a comentar más allá tu caso, pues, ¿no? Más en concreto. Julie, tu pregunta, por favor, luego pasamos a las textuales. Gracias. Buenas noches. Primero agradecer al grupo que ha elaborado esta capacitación, muy importante, ¿verdad? Y quisiera más que todo, es una duda. Desde el que a mi hijito le diagnosticaron hace ya más de 2 años el TEA, él ha tenido ya sus consultas derivadas, bueno, a salud, donde pertenecemos. El año pasado, cuando pasó una consulta con la neuropediatra, me dijo, lo vamos a colocar en el CONADIS para que le den su carnet. Y siempre me han dicho, y siempre también en otras capacitaciones, el TEA es una condición, ¿no? Y yo me sorprendí y le comenté a la médico, le digo, ¿por qué si el TEA es una condición va a ingresar a CONADIS, que es de discapacidad? Y hasta la fecha tengo esta duda, ¿no? Bueno, hace poco, menos de un mes, nos dieron el carnet del CONADIS, pero siempre en mi mente o en las capacitaciones que he recibido dicen, no, el TEA es una condición, no es una enfermedad, no es una discapacidad, pero ahora también en su ponencia, doctora, usted también menciona, ¿no? Como discapacidad. ¿O es que acá en el Perú las leyes lo toman así? No sé si me podría dar más detalle de eso. La ley lo está incluyendo entre las discapacidades para poder obtener los derechos para estos pequeños, para obtener las adaptaciones curriculares, para poder obtener el apoyo del SAN, del grupo SAN, del grupo SAE, porque se está considerando dentro de las discapacidades de acuerdo a las leyes dadas acá.
Las, bueno, ya, gracias. Vamos a las preguntas textuales. Dice Ana Guardia, ¿los niños con posible diagnóstico TEA pueden recibir apoyo por el SANE? Si hay sospecha, yo creo que se debería primero consultar y tener de acuerdo un diagnóstico definitivo. Mientras que hay sospecha, yo creo que más es el trabajo de la maestra de aula en poder brindar el apoyo, pero siempre tanto el SANE como el SAE solicitan y exigen un diagnóstico definitivo para poder obtener todas las adaptaciones curriculares y el apoyo que se pueda brindar. Lilian Alvarado dice, buenas noches, ¿qué podemos hacer si un niño con TEA deja de asistir y a pesar de que se hace el seguimiento con los padres, no asiste? ¿Cómo se le puede evaluar? Porque al llenar las evaluaciones en el CIAGE te pide evaluarlos. Si se comprendió la pregunta, Liliana Alvarado fue la que escribió el Creo texto. que va con más tema de educación, no sé, yo creo que la ponente Tarling está ahí, creo que ella tiene un poco más de conocimiento de cómo se podría hacer esa evaluación en realidad, porque ahí sí tendría yo desconocimiento de esa parte, ¿verdad? Podríamos, buenas noches, ¿podríamos volver a realizar la pregunta, por favor? No la encuentro en el chat, me pareció verla hace un momento. ¿Cuál era la consulta? Dice Lilian Alvarado, buenas noches. ¿Qué podemos hacer si un niño con TEA deja de asistir y a pesar de que se hace el seguimiento con los padres, no asiste? ¿Cómo se le puede evaluar? Porque al llenar las evaluaciones en el CIAGE te piden evaluarlos. Primero hay que hacer la consolidación de por qué no está asistiendo, que hay dificultades económicas, hay problemas con el niño no se adaptó a la institución educativa, el niño no quiere asistir porque el contexto no le favorece a él porque hay que considerar sus perfiles sensoriales, el perfil del niño que tiene, entonces porque de repente el padre de familia trabaja y no puede llevarlo, Liliana, tú que has hecho la investigación, que me comentas, ese seguimiento, ¿cuál es el motivo por el cual no asiste? Lilian, si estás ahí, por favor, activa tu micrófono. Buenas, ¿sí? ¿Me escucha? Sí. Sí, ya, mire, este es el caso de un niño que, bueno, el año pasado asistía normalmente. Este año el niño lo cambiaron de docente. Entonces, en un inicio, bueno, desde un inicio el niño ya no quería, no, él se quedó, por ejemplo, él es de 5 años, pero la psicóloga del SANE creyó conveniente que continúe en 5 años, ¿no? Y en un inicio asistía normal, pero luego ya él lloraba, ya no quería quedarse porque ya estaba en otra aula, ¿no? Entonces, a pesar de que la maestra le está haciendo el seguimiento con la familia, en un inicio lo mandaban así una vez por semana, pero ya hace 2 meses ya no está asistiendo. Ya incluso los padres ya no contestan las llamadas, ya no, es difícil, ¿no? Ya el contacto con ellos. Pero en el SAGIE todavía él figura, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede? Ahí es un detalle, ¿no? Porque ¿cómo podemos evaluarlo a ese niño? En el caso del niño de que no está asistiendo, sí se tiene que generar un acta en el cual se diga que el niño ha hecho abandono escolar, ¿no? Y tratar de comunicarse con la familia, quizás mandarle un correo o algo, porque ahí estamos generando, de repente ya está yendo a otra institución educativa. Y lo que tiene que traer el padre de familia es el acta o el documento de que está yendo a otra institución educativa, porque si no contestan, si no va al colegio, se tiene que registrarle que hay abandono escolar, ¿no? Porque es lo que está pasando, ¿no? El alumno no va y hay un abandono escolar. Entonces, el abandono viene por parte de la familia. Ustedes están teniendo su registro, están haciendo las llamados, están tratando de comunicarse, pero no hay.
Ahora, si es que el alumno regresara nuevamente a la institución educativa, lo que yo sugiero es preparar al estudiante que vaya viniendo de repente una o 2 veces a la semana, 1 hora, luego vayamos aumentando 1 hora más, hasta que poco a poco vayamos haciendo de que el niño se vaya quedando. Quizás entre el año pasado y este no hubo una preparación con el niño, anticipación para explicarle que va a tener una nueva profesora, que va a estar con nuevos compañeros, porque los niños con trastorno del espectro autista necesitan la anticipación para saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, más aún cuando ya no va a estar con todos sus compañeros, sino está en un nuevo aula, con un nuevo grupo. Entonces hay que analizar también todo ese contexto por el que ha pasado el niño. Y si ya la familia no está respondiendo, quizás de repente poder mandarle un mensaje de forma formal en el cual tiene que venir a regularizar los documentos, si no se le va a dar como un alumno en abandono escolar. ¿No? Porque también entonces estaríamos pasando por un estado de vulnerabilidad de los derechos del niño. Si hablamos de los derechos, estaríamos atentando contra la vulnerabilidad y los derechos del niño a la educación. Y eso estaría hacia los padres de familia, ¿no? Michelle Manrique, Michelle Manrique dice, en mi caso me hicieron firmar un acta que mi niño irá solo. Si yo voy con él y 2 o 3 veces a la semana, el colegio es colegio del Estado, dice, pero los días que lo he llevado solo va a ser presencia y se aburre y solo dura 1 hora y media y cuando la docente me envía ficha a veces sin 50 hojas, pero son de líneas y pintar. Y mi niño ya va a 1er grado y yo le enseño en casa. Michelle Manrique. Le hicieron firmar un acta, pero ¿bajo qué condiciones? El acta se envió a UGEL, conoció el grupo SANE, o simplemente se firmó el acta sin otro conocimiento, porque eso también debemos ver el contexto. Porque si bien es cierto, existe que pueden haber niños que vayan al centro educativo 2 o 3 veces por semana hasta que vayan regularizando, ¿no?, su sistema educativo, pero ¿por qué aceptó firmar un acta de esa manera sin previa información? Porque tampoco podemos, eso es una vulneración al derecho a la educación de los niños, pero también hay que evaluar los contextos. Si ha habido una previa evaluación del SANE que haya mencionado que solo, bueno, que asista 3 veces por semana por alguna razón. Tenemos que evaluar todo el contexto. Buenas noches, ¿puedo hacer una pregunta verbal? Sí, adelante. Buenas noches, me llamo María. Yo tengo una consulta respecto al tema de las actuaciones curriculares que hacen a los chicos. Estas adaptaciones tienen que ser reflejadas en la nota, o sea, ¿cómo se llama? El informe de notas. O sea, si un niño tiene adaptaciones curriculares, es obligación del colegio colocarlas en la libreta de notas. Mi pregunta va que yo lo veo algo como que podría como que ser un poco, no sé si discriminatorio o no, pero realmente me gustaría saber cómo es el proceso. ¿Solamente es algo al interno que maneja el colegio o tiene que exteriorizarlo a través de este documento que, bueno, es un documento pues público, ¿no? Que se ve todo, pues el trayecto del menor. Entonces, ¿me podría más o menos explicar cómo es el abordaje o cada colegio tiene su manera de tratar este punto? Gracias. Ahí sí, como les mencionaba, todo lo que es adaptaciones curriculares, evaluaciones, yo creo que sí daremos el pase a la licenciada Darling, pues ella tiene conocimiento amplio sobre esos temas. Yo en esos temas de evaluaciones no tengo conocimiento, no sé si la licenciada nos puede apoyar también. Buenas noches nuevamente. Ya, te comento, las libretas, por lo general, especialmente en instituciones particulares, tienen su propia esquema de libreta. Y ahí donde detallan las actividades que realizan los estudiantes.
Sin embargo, cuando tú vas a las libretas que muestra el Estado, lo que tú subes ese GIE, lo que va directamente son las competencias, no va a la descripción. Lo que sí te entregan en tu libreta es qué es lo que tienes que reforzar o las observaciones. Porque te colocan ahí las capacidades, ¿cierto? Te colocan las capacidades, por ejemplo, se comunica oralmente, ¿cierto? Ustedes que manejan, ustedes como padres de familia que reciben libretas. Claro, sí, solo que en este caso se colocan, bueno, en mi caso, colocan, se hizo un examen especial, o sea, como que hacen esa especificidad, ¿no? Entonces me pareció algo Colegio extraño porque no sé si hay una norma que les obligue a los colegios a hacer ese detalle en la no, justo en las casillas donde te ponen las competencias, ¿no? Porque ahí te detallan. En algunos casos, a veces sí y otros no, entonces quería saber que si es obligatorio o no lo es. Particularmente en la que va el CGIE no va de forma específica exactamente qué es lo que hace, pero sí van las competencias y las capacidades que se están utilizando. Más no si te dice hizo un examen diferenciado para el alumno, esas palabras no van. Lo que va son algunas observaciones y recomendaciones que eso se hace de manera general a todos los estudiantes, ¿no? Claro, entonces, bueno, claro, quizás por tema de desconocimiento, pero sí me pareció algo particular que justo en las competencias se coloquen que se hizo un examen diferente, ¿no? Entonces, ¿podría yo solicitar que hagan que no coloquen esa información? Claro, o sea, lo que tú puedes sugerir al colegio o preguntar es por qué lo están colocando. Como te digo, ¿es colegio particular? Sí. Claro, como te digo, los colegios particulares tienden a poner de forma específica qué es lo que están haciendo exactamente con cada estudiante. Pero no necesariamente eso se va a ver reflejado en la información que suben al CIEGIE. Claro, sino que yo lo veo eso, un punto de vista es que si es un tema de ¿Podemos ser pues, concisos en la pregunta, por favor? Es que hay más preguntas para contestar disculpe, textuales. disculpe. No, no, ya terminé con mi pregunta y ya tuve la respuesta. Muchas gracias. De nada. Miren, Anco pregunta, en caso que mi niño dice, en caso el niño asista solo por días, no hace todas las clases, cómo sería su evaluación en el CIAGE? Repetimos, de repente ya son preguntas dirigidas más a la licenciada Darling por el tema de las evaluaciones y si ella tiene la oportunidad y el tiempo de respondernos, Por sería... favor, sí. Sí, porque son dirigidas ya a lo que son adaptaciones, evaluaciones y es previo ya conocimiento netamente de la licenciada. Voy a contestar esa última pregunta. Lo que pasa es que cuando tú vas a trabajar una competencia, tú generas con proyectos o programas de 2 a 3 semanas que tú realizas y tú vas evaluando, por eso es una evaluación formativa la que se realiza. Quiere decir que hay un proceso que yo voy a ir observando durante todo el aprendizaje o durante toda la actividad que yo voy a proponer en mis experiencias de aprendizaje. Quiere decir que para realizar una competencia de repente o una capacidad me va a durar 2 o 3 semanas la realización de actividades donde yo voy a observar qué es lo que está realizando mi alumno. Entonces, digamos, si mi alumno faltó una fecha, en la siguiente fecha que él va, yo voy a observar cómo está respondiendo ante esa experiencia, porque al finalizar lo que quiero es lograr la competencia o la capacidad. Entonces, hay varias formas de poder observarlos. Gracias. Dice, ¿qué otro tipo de diagnóstico, además de las discapacidades auditivas, motrices, visuales y del trastorno del espectro autista, podrían considerarse dentro de esta categoría para obtener el carnet con ARIS? Sí, claro que sí. De acuerdo a las evaluaciones y las discapacidades están dentro de ese marco. Evelyn dice, buenas noches. Tengo la misma duda de la señora Julia, sea cual sea el nivel de apoyo de un niño TEA o sí se debe tramitar el carnet de CONADIS. La UGEL puede aceptar solo el certificado o diagnóstico de e-salud para que el SANE pueda intervenir.
¿Puede repetir, por favor? No le entendí muy bien y es la última pregunta que vamos a, bueno, de mi parte a responder. Tengo conveniente, por favor. Ok, dice, creo que es la pregunta que ya contestaron. Voy a pasar a Sí, la ya se otra. ha contestado. Esta contestó es así. Si el niño tiene PEP, ¿qué indica adaptación curricular para la docente, pero la docente no lo hace? ¿Cómo sugiere proceder? La última pregunta. Muchas gracias. Como le he mencionado, son preguntas dirigidas de evaluaciones a la licenciada. Y yo de mi parte agradecida por la invitación y espero de alguna manera haberlos apoyado y conocer un poquito más del marco legal ante lograr una inclusión escolar exitosa. Muchas gracias. Muchas gracias a la participación de la licenciada Darling y también de la doctora Kelly Córdoba por habernos acompañado en este segundo día de ponencia. Agradecemos a la participación de todos los padres, especialistas también, maestros, maestras que están participando, que han participado en estos 2 días de curso que hemos tenido. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, sobre todo que puedan estar atentos a las próximas charlas que se van a estar organizando, algunos de manera gratuita y otros donde solamente pedimos su apoyo con un donativo justamente para continuar con este proceso de estudios que se está siguiendo a los hijos de las madres del colectivo. Si alguien, también mencionar que si alguien quiere unirse al grupo de WhatsApp, en las redes sociales están los números y pueden contactarnos por ahí para poder unirse al grupo. Muchas gracias y entonces aquí estamos dando por concluida este curso. Buenas noches. Nos falta tanto por aprender, por tratar de integrarlos a ellos, ¿no? O sea, de comprenderlos más que todo, ¿no? Por ejemplo, en un jardincito, si estamos y como los otros compañeros también deberían conocer un poquito de eso, de lengua de señas, de tantas maneras que tienen de comunicarse las personas con, no con discapacidad, sino con diferentes condiciones de vida, ¿no? Muchas gracias, Carmen. ¿Alguna otra opinión? Rebeca. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Sí, más que todo en el video nos muestra que nosotros como sociedad no estamos familiarizados, sería la palabra, familiarizados con este tipo de personas neurodivergentes, ¿no? Y en este caso, igual nos pasa en los colegios, ¿no? En los salones, que deberíamos incluir y nosotros también como personas, como docentes, como auxiliares y las demás personas alrededor, aprender un poquito más, así sea lenguaje de señas, ¿no? El braille y cositas así, estar también familiarizados para poder también transmitir ya sea conocimientos o palabras con las demás personas, ¿verdad? Muchas gracias. Voy a hacer otra pregunta. ¿Quién estaría siendo incluido en este video? ¿Quién está pasando por un proceso de inclusión en el video? Dentro de ese contexto. ¿Carmen? Pues el joven que entró a la cafetería, porque cafetería, o sí, creo que era una cafetería, ¿no? Que ingresó, yo creo que él. ¿Por qué? Porque cuando él ingresa, vemos que hay personas con discapacidad auditiva, discapacidad visual, talla pequeña. Hemos visto diferentes condiciones, ¿no? Diversas. Pero el que sintió el estrés, el que se sintió confundido, el que no entendía el formato en el cual se iba a comunicar porque no tenía las herramientas, era justamente Luis, ¿no? Luis no sabía cómo comunicarse, pero afortunadamente para él, llegó una persona que le brindó un apoyo para poder comunicarse con la mesera. Fue uno de sus apoyos.
Y dos, la persona con síndrome de Down, lo que le dijo, hay que darle la vuelta al menú, que le brindó otro apoyo para que él pueda saber cómo pedir. Entonces, ahí es a donde quiero llegar. La inclusión trata de ver qué apoyo se les va a brindar a los estudiantes para que puedan desarrollarse al igual que sus demás compañeros, respetando sus fortalezas y sus habilidades. Vamos a continuar. Entonces, eso nos hace reflexionar en donde todos somos únicos e irrepetibles, con sus propias particularidades y fortalezas. Como sociedad, debemos aprender a valorar esas diferencias. Y vamos a hablar de la neurodiversidad. Quien nos hace mención de neurodiversidad por primera vez fue Judy Singer, donde nos habla de que el cerebro humano va a funcionar de diferentes maneras y variaciones, y que eso es muy natural en la mente de las personas. Ella menciona, todos y todas somos neurodiversos, todos. Precisamente porque a pesar de pertenecer a la misma especie, que en nuestro caso es una especie humana, no hay dos cerebros iguales. El contexto en el que vivimos, el lugar donde nacemos, donde nos desarrollamos, donde crecemos, donde recibimos nuestras primeras experiencias, van a hacer que tengamos una forma de crecer y de desarrollarnos de forma distinta. En la neurodiversidad hace la mención de la formación que tiene el cerebro y de los procesos que se van a desarrollar. Establece cómo la conducta humana y el desarrollo de esas capacidades van a empezar a desarrollarse y que esos genes van a empezar a interactuar con nuestro propio material cromosómico, que en temas simples es diferente en cada una de las personas, porque todos tenemos un material genético distinto, que viene de nuestros padres, que viene de nuestra madre, que viene de nuestros antepasados, y que esto va a generar la regulación y la creación de nuestra formación cerebral, y que va a ir cambiando y va a ir generando redes neuronales conforme vamos creciendo y el contexto en el que nos desarrollamos. Y que estas redes neuronales van a ser susceptibles o se van a desarrollar según los aspectos de nuestro contexto, nuestra alimentación, el cuidado que tengamos y los diferentes factores que van a estar a nuestro alrededor. Porque no se va a desarrollar igual un niño que está en baja pobreza o en extrema pobreza, que no tiene una buena alimentación, que no tiene unos buenos cuidados, que no asiste al médico regularmente para sus controles médicos, a un niño que quizás vive en la ciudad, tiene los recursos económicos para ir al médico, tiene los recursos económicos para tener una buena alimentación. Imaginemos esos dos niños en la misma etapa. Nacieron en el mismo tiempo, el mismo año, pero se están desarrollando en situaciones y contextos diferentes. Entonces, ¿el desarrollo que van a tener a nivel neuronal será igual? ¿Va a ser igual? No. No, ¿cierto? Entonces, porque todo lo que involucre dentro de nuestro contexto nos va a permitir desarrollar esas conexiones neuronales, las experiencias que nosotros tengamos con nuestro entorno, con las experiencias vivenciales, van a hacer que se vayan generando más conexiones y redes neuronales. Es por eso que nos dicen, en la primera infancia, hasta los 6 o 7 años, los niños son como una esponjita que absorben todo lo que le enseñamos. Porque justamente en esa edad es donde se da la primera poda neuronal. Entonces, por eso aprovechemos, porque en esta edad es donde son como una esponjita que pueden absorber muchas experiencias, muchos conocimientos, y eso es una ciencia probada. Cuando se hablaba de la neurodiversidad, en primera instancia se hablaba del TDAH, del TEA, del TOC, entonces de los problemas de aprendizaje. De ahí, de ese contexto, es que nace el tema de la neurodiversidad. Se les envió unos dibujitos, ¿los llegaron a ver? ¿Se les envió? Sí, llegó a compartir, licenciada.
Gracias, Marlene. En ese dibujito decía, realiza lo que consideres. 5 personas que de repente me puedan compartir qué hicieron con el dibujito, lo llegaron a imprimir. ¿Nadie? Ya, a ver, Alicia, ¿podrías abrirnos tu cámara, por favor, para que nos puedas mostrar? Voy a dejar de compartir un ratito. No, misita, buenas noches. Le decía que no tengo yo los dibujitos. Ah, ya. ¿Alguien lo ha llegado a imprimir? ¿Ha hecho la actividad? A mí no me ha llegado los dibujos. Ok, vamos a continuar entonces. Y les voy a explicar un poquito el contexto de esta actividad. ¿Por qué lo he enviado? Cuando yo he logrado dar algunas capacitaciones o charlas mostrando ese dibujo, que en su momento también hace unos meses atrás, cuando recibí una charla del Minedu, nos presentaron también este dibujo, esta imagen, y nos dijeron, realiza lo que consideres. Empezamos a generar los dibujos. Si ustedes se dan cuenta, hay algo en los dibujos diferentes, ¿cierto? A uno le falta un ojito, a alguno le falta un piecito, a alguno le falta una manito, el otro está con una postura como triste, ¿no? Entonces, cuando he tomado esos dibujos como referencia, muchas maestras hemos llegado, y lo digo porque yo también lo hice en su momento, tratar de cambiar el esquema del dibujo. Por eso era la idea del día de hoy poder participar con ese dibujo, porque en forma automática y muchos de nosotros queremos normalizar el dibujo. Queremos completar lo que le falta y no generar desde lo que nos da, de lo que el dibujo tiene, generar algo nuevo. Si no, vemos, le faltó el ojito, le faltó la manito, le faltó el bracito y empezamos a completar. No sé si algunos de ustedes habrán tenido la misma idea cuando han visto el dibujo. Y decir, si tengo que hacer algo, lo voy a completar, ¿no? Pero eso no es posible, ¿no? O sea, hay que ver los apoyos, pero completarlo no es posible en la realidad. Exactamente, ¿no? Entonces, lo que nos quiere dar a entender esta dinámica es aceptar lo que tenemos y ver qué podemos lograr con lo que tenemos, porque esa es la realidad que vamos a encontrar en nuestras aulas, es la realidad que vamos a encontrar en nuestra sociedad. Y tenemos que aprender, para eso tenemos que desaprender, para aprender a saber qué es lo que voy a aportar yo para que todo funcione respetando la individualidad de cada una de las personas o de cada uno de nuestros estudiantes. Considerando un poco la evolución histórica que tiene la inclusión, vamos a remontarnos primero a la etapa antigua, donde vamos a ver en la primera imagen como el rechazo, el alejamiento, y ustedes recordarán por historia que en la época de Esparta, por ejemplo, ¿no? Y voy a tomar porque es una de, creo que las que recordamos un poco de historia, nos contaban de que en la época de Esparta, cuando nacía una persona con alguna discapacidad o con algo diferente, eran asesinadas, porque era de mal augurio o eran los niños enfermos y nos podía ir mal. O simplemente los ocultaban. Entonces fue cambiando, o sea, esa parte antigua en la cual había un rechazo total por las diferencias. Cuando fue avanzando los años y empezamos a llegar a la Edad Media, empezamos a tomar otro tipo de conciencia, pero también una conciencia en la cual veíamos a las personas con algún diagnóstico, con una necesidad, con alguna discapacidad intelectual, con un síndrome de Down, como los angelitos de Dios. Eran los ángeles, eran las personas que los han mandado, el angelito sin alas, o veíamos a los papás pobrecitos, ¿por qué les habrá tocado un niño así?
Y hasta hace no muchos años atrás se escuchaba esos comentarios. Conforme pasaron los años y llegamos al Renacimiento, empezaron a generarse las escuelas especiales, en las cuales también se hablaba de esa separación, ¿no? La escuela común, la escuela para las personas regulares y la escuela para niños especiales y para niños que tienen alguna condición. Es más, mucho más severas o bien los que se quedaban en casa. Ya en la edad moderna empezamos a hablar de los derechos y de la igualdad, en la que se hablaba de las necesidades educativas especiales y de estas personas que tenían que verse con igualdad.